¿Qué tal, chicos? ¿Listos para empezar a ver el mundial y disfrutar y ver cómo ganamos y somos los amos del mundo, la envidia del mundo mundial y todo eso? Yo la verdad es que soy poco futbolero, pero la verdad es que también. Fijaos, sin ir más lejos, el pendrive tan chulo que me acaba de regalar mi hermana por mi cumpleaños, ¿vale? 16 gigas, o sea que con esto nos comemos a Brasil, Inglaterra, Holanda, a quien sea. Bueno, puesto que Brasil está en el hemisferio sur, vamos a aprovechar para hablar de un fenómeno que sucede de una manera aquí y de otra en el hemisferio sur, y es la fuerza de Coriolis. Ya sabéis lo que son las fuerzas, ¿no? Toda cosa llamada X que produce una deformación o un cambio en la velocidad. Bien, nosotros los movimientos los referimos, los medimos respecto a un sistema de coordenadas. Por ejemplo, las paredes de esta habitación, ¿vale? Eje X, eje Y, eje Z. De modo que cuando movemos un cuerpo respecto a ese sistema de referencia, bueno, pues tenemos su posición bien fijada respecto a ese sistema de referencia, por lo tanto, la velocidad, la aceleración, todo eso también. Pero supongamos que esta habitación se estuviera moviendo. En ese caso, el movimiento o reposo de este objeto, de esta taza, será distinto si lo vemos aquí o si lo vemos en otro sistema de coordenadas, ¿vale? Desde alguien que esté en un avión ahora mismo, pues esto se moverá de manera distinta que en un sistema de referencia en el que estamos nosotros ellos. Eso significa, entre otras cosas, que cuando el sistema de referencia que nosotros estamos usando se mueve respecto a otro, concretamente cuando es un sistema de referencia de los llamados no inerciales, parece que aparezcan fuerzas nuevas. Es decir, este objeto ahora mismo está en reposo porque tengo dos fuerzas actuando sobre él, la fuerza gravitatoria hacia abajo, la de mi mano hacia arriba. Sin embargo, en algunas ocasiones, un objeto sobre el que parece que no actúan fuerzas se mueve. Es decir, parece que viola la primera ley de Newton, esa que dice que cuando un objeto no siente fuerza, pues está en reposo con velocidad constante, ¿vale? ¿Y eso a qué se debe? Pues que el movimiento es un cambio en la posición. ¿La posición respecto a qué? A un sistema de referencia. Si el sistema de referencia se está moviendo, pues ese cambio de posición es porque el cuerpo se mueva o porque se está moviendo el sistema de referencia. Y una de esas fuerzas ficticias, fuerzas que realmente no existen, no hay nada concreto moviendo los cuerpos, pero parece como si actuaran, es lo que se llama la fuerza de Coriolis, ¿vale? Para explicarla lo mejor es poner un ejemplo. Bueno, ¿dónde es el mundial? En Brasil. Así que voy a aprovechar este pequeño atlas de National Geographic para hacer un pequeño experimento. Y como soy tan listo, resulta que no tengo bolígrafo a mano. Un momentito. Rotulador. Bueno, vamos a ponernos en situación. Supongamos que por supuesto estamos en la final, ya estamos en la tanda de penalti, momento más delicado, y por comodidad, más que por otra cosa, vamos a suponer que estamos en el Polo Norte, ¿vale? El último partido lo jugamos allí, se está fresquito, se está tranquilo, y empieza la tanda de penalti. Bien, vamos a suponer que tenemos aquí al jugador, y aquí tenemos la portería, ¿vale? Muy bien, tira un jugador de Portugal, en línea recta. Bueno, hay una parábola, pero si lo estamos mirando desde arriba, pues haría una recta de manera que directo a la portería. Por supuesto, aquí esta casilla lo para, no hay problema, controlando. Bien, ahora supongamos que al revés. Ahora nos toca tirar a nosotros y es el portero portugués el que está aquí. Bien, esto es lo que pasaría si la Tierra estuviera fija. Pero ¿qué pasa? Que la Tierra no está fija, está girando. Si estamos nosotros mirando desde el Polo Norte, hacia abajo, mirando desde arriba hacia el Polo Norte, es como si la Tierra estuviera girando en sentido opuesto al de la aguja del reloj. Es decir, para vosotros sería una cosa así, ¿vale? Para mí está girando esto en torno en el sentido de la aguja del reloj, no, al revés, así, ¿vale? Espérate, a ver, en sentido opuesto, así, perdona, es que yo lo veo de manera opuesta a vosotros. Vamos a hacer así, exactamente. Sentido opuesto, perdonadme, pero a veces es difícil hacer esto. Bueno, no importa realmente el sentido, lo importante es que el terreno de juego está girando. Bien, en el momento que sale el balón, resulta que el sistema de referencia está girando, ¿de acuerdo? O sea que en vez de ir en línea recta, para un observador que está fuera de la Tierra, el balón desde arriba se vería en línea recta. Pero ¿qué es lo que veríamos en el terreno de juego?
pues veríamos una cosa así. ¿Vale? Si yo, que estoy en una nave espacial, veo lo que ha pasado, lo que veo es que el balón ha ido en línea recta, visto desde arriba. ¿Pero qué es lo que sucede desde tierra? Pues que el balón parece como si hubiera girado. ¿Vale? Esto no tiene ningún sentido, porque no hay ninguna fuerza que podamos contabilizar que esté actuando perpendicularmente a la trayectoria. Pero resulta que sí, que lo hace. De manera que pues no hemos marcado gol, ¿vale? El balón iba bien, pero se ha desviado. Bueno, este efecto a veces se consigue en fútbol mediante el efecto Magnus, ¿vale? Una interacción entre el balón en rotación y el aire, pero en este caso es distinto. En este caso, el mero hecho de que está moviéndose el sistema de referencia hace que para nosotros la trayectoria se curve. La única explicación, dos, más bien. O hay una fuerza que desconocemos que produce esto, o estamos en un sistema de referencia no inercial. Vale, ya sabemos que la Tierra está girando, o sea que eso lo tenemos cubierto. De manera que nosotros podemos hacer, para calcular aquí en la Tierra, podemos hacer como si existiera esa fuerza de Coriolis. No hay un agente externo haciendo esa fuerza, pero nosotros la podemos contabilizar como si fuera de verdad. Y el resultado es que podemos hacer ecuaciones y podemos predecir cómo va a variar la posición del objeto. Bien, la fuerza de Coriolis en el hemisferio norte hace que los objetos tiendan a girar en el sentido opuesto al de las agujas del reloj. ¿Vale? No exactamente como lo he hecho aquí, al revés, pero bueno, tiende a girar. De manera que lo que tienden a hacer los objetos es girar. Uno de ellos, por ejemplo, las masas de aire. ¿Vale? Si vosotros tenéis diversas masas de aire, digamos, resulta un poquito difícil, pero vamos a ver si me sale. Si tenemos masas de aire aquí, aquí, aquí y aquí, y aquí hay un centro de baja presión, el aire tiende a ir de la zona de mayor presión a la de menor presión. Si la Tierra estuviera quieta, pues tenderían a ir en línea recta. Pero como no es así, resulta que he dicho que los objetos tienden a girar en la trayectoria en sentido opuesto al de la aguja del reloj. De manera que esto tiende a hacer así. Lo he dicho al revés, pero bueno, no importa. ¿Vale? Esto tiende a moverse así. Y el resultado, ¿qué es? Que esta masa de aire que hay aquí tiende a girar en el sentido contrario al de la aguja del reloj. ¿Vale? Lo que se llama circulación ciclónica, que es la que tenemos en el hemisferio norte. En el hemisferio sur, el efecto tiene sentido opuesto, de manera que allí los huracanes tienen sentido exactamente opuesto al de aquí. Y eso es una cosa que al menos en teoría es distinto en el hemisferio norte y en el sur, de manera que si nosotros tenemos que contar con la fuerza de Coriolis aquí en España o en Brasil, el sentido va a ser distinto. ¿Vale? Dicen que durante la Primera Guerra Mundial eso es lo que sucedió en un combate naval a la altura de las Malvinas. Al principio de la Primera Guerra Mundial se enfrentaron, o al menos así lo leí yo en el libro de Ortega de Física, dos flotas, dos armadas, la inglesa y la alemana. Cada una de ellas ya sabía a la latitud que estaban, que tenían que hacer una pequeña corrección para contrarrestar el desvío de la fuerza de Coriolis. Problema, estaban en el hemisferio sur y la corrección tenía que tener signos opuestos, de manera que los alemanes hacían bien la corrección y los ingleses la hacían mal. No solamente corregían, sino que se desviaban mal. Resultado, los ingleses perdieron esa primera batalla. Algo debieron aprender porque en el segundo enfrentamiento que tuvieron ya ganaron los ingleses. Por desgracia, ahora se sabe que eso no es cierto. ¿Vale? Ese efecto existe, pero fue muy pequeño y parece que no tuvo relevancia, por lo menos en esa batalla naval. Ese tipo de leyendas urbanas que dicen, mira, aunque no sea verdad, suena bien, ¿no? Como dicen los italianos, si no es vero, ben trovato, o algo así. Pero se ha ido trasladando y hasta ahora pues los físicos nos lo hemos creído y lo hemos usado como ejemplo. Yo ya sé que no sirve y no lo puedo usar. Vosotros habréis visto el episodio de Los Simpsons en el que se van a Australia, ¿vale? Allí a Homer Simpson le damos riña porque los retretes el agua gira en sentido opuesto, se inventa una máquina para que gire en sentido contrario, es decir, es bastante divertido, os lo recomiendo, el episodio de Bar contra Australia. Y creo que es uno de los responsables de que se conozca tanto el efecto Coriolis. El problema es que lo presentan como si fuera un efecto muy fuerte, muy grande.
Y no es así. Numéricamente el efecto Coriolis es bastante pequeño. Tienen que darse situaciones con objetos a gran velocidad y a lo largo de mucha distancia para que sea un efecto apreciable. En los péndulos de Foucault se va bien, se ve, ¿vale? En vez de ir en línea recta, pues va poco a poco variando el plano de las oscilaciones. En los huracanes, sistemas que tardan varios días en crearse y moverse, también se da, pero en el día a día resulta muy difícil de ver. Qué bueno está. Por eso, si os vais de viaje, sobre todo al Ecuador, tenéis cuidado porque allí están tomándole el pelo a los turistas con esto del efecto Coriolis. Quizá lo hayáis visto. Yo voy a poner un ejemplo que he encontrado. Vamos a ver si le damos un poquito de zoom para que lo veáis mejor. Bien, la idea es que se pone un recipiente con agua y si está unos metros al norte del Ecuador, el agua gira en un sentido. Si se pone justo en el Ecuador, el agua no gira en ningún sentido. Y si lo ponen justo unos metros en el otro lado del Ecuador, el agua gira en sentido opuesto. Claro, los turistas que han oído hablar de la fuerza de Coriolis, o por lo menos han visto el episodio de Los Simpsons, pues vienen allí y claro, este tipo de cosas molan, o sea, les llama la atención, ¿no? Es como cuando te vas al meridiano Greenwich y pones un pie en el hemisferio oriental y otro en el occidental, cosas de este tipo, ¿vale? Bien, pero ¿qué es lo que sucede? Que esto tiene trampa. Porque si hacemos los números, yo lo hice una vez, resulta que la aceleración de Coriolis que se tiene por el hecho de moverse unos metros al norte o al sur del Ecuador es muy pequeña, del orden de un billón de millones más pequeña que la aceleración de la gravedad. ¿Vale? Es decir, el agua tendría que estar totalmente quieta, la superficie del receptáculo totalmente liso para que se pudiera ver. ¿Cuál es el truco? Yo lo digo para que no os engañen cuando vayáis a Kenia o a Uganda o al Ecuador o sitios de estos. El truco del almendruco es que los guías no son tontos, saben que el efecto es muy pequeño y lo trucan. ¿Cómo? Pues muy sencillo, si tú echas agua en un recipiente, por muy quieta que esté el agua, algo, un poquito, está en movimiento. El agua tiene un pequeño momento angular, una cantidad de movimiento de rotación. Claro, echando el agua de una manera o de otra, consigues que aunque no se vea, tenga un pequeño movimiento de rotación. De manera que según convenga, si está a unos metros al norte o al sur del Ecuador, tú echas el agua de manera que el agua tienda a girar en un sentido o a girar en otro sentido. Los turistas que han visto el episodio de Los Simpsons y no saben más de la fuerza de Coriolis, pues vienen muy contentos y dicen, sí, nos lo han enseñado y lo hemos fotografiado y lo hemos visto, oye, funciona la física y tal. Bueno, la física funciona, pero no funciona tan exagerado, ¿vale? Así que, bueno, a no ser que Cristiano Ronaldo o su equivalente español o alemán o holandés, ya veremos, consiga lanzar el balón a unas velocidades de, digamos, 100.000 kilómetros por hora o cosas así, no tenemos de qué preocuparnos, pero oye, es un mundial y hay que aprovechar para arrimar el ascua a la sardina, ¿verdad? Eso me ha venido muy bien para explicar un poquito un fenómeno como el del efecto Coriolis, que existe, que es cierto que se puede medir, pero que hay que tener cuidado porque, como otros muchos efectos en física, suelen ser bastante sutiles, ¿vale? Ya os enseñaré algún otro ejemplo de casos en los cuales se demuestra que pasan cosas, pero los efectos son muy pequeñitos, ¿vale? Así que no os dejéis engañar. Y lo único que os puedo decir es que disfrutéis el mundial. Yo también pienso hacerlo, no soy muy futbolero, pero lo haré de todos modos. Y que si algún día os vais a algún país de estos del Ecuador para ver el efecto Coriolis, bueno, pues estáis un poquillo entretenidos. Si queréis darle propina al guía, vos lo hacéis, pero ya sabéis que tiene truco, ¿vale? Y traerme una moneda a mí, un regalillo, alguna cosa, ¿no? Tenéis un detalle. Traerme un café, ¿eh? Este café es de Guatemala, más cerca del Ecuador. El otro era de Kenia. Bueno, pues a ver, traerme café de Coriolis, lo pruebo y os lo cuento, ¿vale? Venga, feliz mundial.